digamos, aquí en el Congreso de la República. Proyecto de ley, como ya lo hemos indicado, que incrementa la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas de la industria de la construcción, cuyo objetivo es, justamente la presente ley tiene por objeto incrementar el porcentaje de participación en las utilidades de la empresa de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada de las empresas de la industria de la construcción civil. Vamos para la apertura y el saludo de este foro laboral al señor congresista de la República, Johnny Lescano Mace. Señor congresista, por favor. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Parlamento Nacional para todas y a todos. Saludar a los miembros de la mesa. Cordial saludo. He venido con mucho agrado a participar en este evento de carácter gremial, donde vamos a dar algunas ideas, vamos a explicar un proyecto de ley que se ha presentado en el Parlamento Nacional para mejorar el derecho de los trabajadores de construcción civil, porque este evento va dirigido esencialmente a ese sector de trabajadores, y yo estoy con todos los trabajadores, y eso es algo positivo, ¿no es cierto? Las luchas para hacer avanzar en el país no solamente se dan en el Parlamento, se dan también en las calles. Y en las diferencias, como esto que ha sido una diferencia respecto a la ley Fulvio, nos han dado una serie de lecciones, nos ha dado una serie de mensajes. Y uno de esos mensajes que yo creo que es lo más importante es cómo unidos los ciudadanos, unidos los trabajadores, podemos conseguir justicia en nuestro país. Y eso hay que aprender también, distinguidos hermanos trabajadores. La unión hace la fuerza. Entonces, fíjense, la construcción civil es un sector muy importante para el Perú, porque permite el crecimiento del Perú, el crecimiento económico. Ustedes van por las calles y ustedes mismos son trabajadores de construcción civil. Entonces, veamos cómo está la parte laboral, la distribución de ingresos en esta área que es el área de la construcción civil. Se están distribuyendo bien los ingresos, cómo están, todos están ganando igual, o gran parte de la ganancia se lo lleva el que pone el capital, el capitalista, y no recibe mucho el trabajador. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo estamos viviendo, no solamente en la construcción civil, sino en otras áreas, esto de la riqueza que hay en el Perú, cómo se está distribuyendo? En construcción civil, cómo se está distribuyendo la riqueza. Algunos especialistas, algunos economistas dicen que está presentándose un fenómeno que nosotros ya hemos dicho varias veces acá en el Congreso. Las grandes corporaciones económicas, las grandes transnacionales, están enriqueciéndose cada vez más. Se van enriqueciendo cada vez más, van creciendo económicamente cada vez más. En cambio, los trabajadores reciben muy poco de la riqueza que produce el Perú. Entonces, hay que cambiar, hay que luchar. El pueblo se tiene que unir para hacer justicia, hay que hacerlo. Ya tenemos el ejemplo último de la ley Fulvio, yo creo que es un ejemplo importante en los últimos tiempos. Y en ese contexto hemos presentado ese proyecto de ley, que obviamente no va a ser fácil sacar, sino va a llevar un debate terrible y peleas terribles, porque aquí generalmente la situación de los trabajadores o conseguir más derechos a los trabajadores se hace una tarea un poco dificultosa. En este proyecto de ley que me he permitido presentar, que sus dirigentes ya les habían dicho, aquí está. Este es el proyecto de ley 2600 del 2013. Hemos consignado modificar uno de los artículos del decreto legislativo. Hemos propuesto que se modifique uno de los
artículos del decreto legislativo 892, ¿no? Y hemos establecido que los trabajadores de la industria de la construcción perciban utilidades del 10%, porque la actividad de la construcción civil ha crecido bastante, hay bastante construcciones, se está vendiendo bien, los empresarios están creciendo, porque si no, algunos dicen estamos trabajando a pérdida, entonces ¿para qué construir? Es para perder lo que ustedes construyan, porque si uno está perdiendo, no deben construir. Tiene pues ganancias, pero esa ganancia hay que tratarla de distribuir adecuadamente. Y en ese contexto, estamos proponiendo que en el artículo 2 del decreto legislativo 892 ya no se considere como utilidades que deba pagarse a los trabajadores de la construcción civil el 5, sino el 10%. Porque la construcción civil, según algunas otras normas, ¿no es cierto?, están consideradas como actividad industrial. Con este 892, la actividad industrial paga también el 10%. Entonces, esa es la propuesta, esta iniciativa que nos hemos permitido presentar. Ahora, hay discrepancias. Ustedes deben saber, hay discrepancias en esta propuesta, porque me ha llegado a mí, como sabía que iba a haber este foro, entonces hay compañeros vuestros que dicen, no señor, no ponga eso, porque en tal dispositivo, me han puesto incluso los decretos supremos, se establece que eso es una competencia y el mecanismo para precisar las utilidades en construcción civil se da a través de ponerse de acuerdo a través de la negociación colectiva con CAPEC. Y según más o menos lo que han ganado, se establece que si va a ser el 5, el 10% o más. O sea, hay discrepancias en el tema. Y qué bueno que se haga este evento para que después ustedes puedan evaluar. Nosotros, obviamente, cuando se toque el tema de la Comisión de Trabajo, vamos a pedir opiniones tanto de la federación que ha convocado este evento como de las otras centrales sindicales, inclusive del empresariado, para ver si es que finalmente establecemos la percepción. Por el decreto supremo del 23 de octubre de 1942, el artículo 5 del decreto supremo del 5 de diciembre de 1946, el artículo único y resolución ministerial 9480 del 20 de marzo del 64. Producto de negociación colectiva, los trabajadores de la industria de la construcción percibimos una indemnización por tiempo de servicio en los que se incluye un porcentaje que corresponde a la asignación anual sin sustitutoria de participación de utilidades, ¿no? Pero podríamos venir a presentarles este proyecto de ley, que hay que discutirlo, hay que ver cuál es la mejor forma y ver cómo hacemos avanzar más el tema. Así que Dios los bendiga, que sigan trabajando, que vivan los trabajadores. Bueno, nosotros queremos a todos darles la bienvenida a esta reunión que lo organiza la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, FENATRAC. Gracias a la iniciativa que han tomado en presentar las ideas para el proyecto de ley, y asimismo también como Consejo Internacional de Participación y Control Ciudadano venimos cumpliendo con la labor de fortalecer la labor de las organizaciones sociales, sindicales, gremiales y empresariales. En este caso también estamos comprometidos en desarrollar la unidad de los gremios sindicales en el Perú. Entonces, en base a ello le damos a todos la bienvenida para poder continuar este debate interesante del Foro Laboral por Democracia y Derechos Laborales, entre ellos el incremento de utilidades en control civil. Muchas gracias. Bien, señor Augusto Ramos Gompos, de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil.
sociales a nivel nacional, doctor López, que es la parte legal, técnica, nuestro asesor legal de la FENATRAC, constitucionalista, a todos los compañeros de Construcción Civil, compañeras que están acá presentes, son trabajadores de Construcción Civil, también representantes de otros gremios que están haciéndose presentes, dirigentes sindicales, invitados. El día de hoy vamos a debatir en esta reunión el tema de si los trabajadores de la industria de la construcción civil les corresponde las utilidades, participar de las utilidades de la ganancia que se produce en cada proyecto. ¿Es legal? ¿Es posible? ¿Es correcto? ¿Es justo? Vamos a conversar sobre el tema. Y en la otra parte también vamos a hablar sobre el tema de los decretos supremos antilaborales, anticonstitucionales, que violan derechos fundamentales, que protegen la Carta Magna y la OIT. En ese sentido, le doy un saludo fraterno, agradeciendo también al congresista Lionel Lescano, que ha dado una amplia exposición. Obviamente, por razones de su trabajo, no puede estar hasta la culminación del evento, pero creo que ha sido muy buena su participación. De las conclusiones también de este evento vamos a hacerle llegar a su despacho para fundamentar, ayudar a fundamentar mejor de que sí es justo y si es posible que participemos del 10% de las utilidades de la ganancia que ganan, que tiene una empresa en cada obra. En ese sentido les doy un saludo y ya en otra intervención vamos a fundamentar estos temas. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente vamos a escuchar al señor José Luis López, asesor legal del proyecto. Bien, buenas tardes con todos, también a la mesa que me acompaña. Voy a pasar a exponer sobre el tema del proyecto de ley 2600 que trata sobre justamente la incorporación de los trabajadores de construcción civil para la participación de utilidades en el 10%. Hay un tema muy claro, muy puntual en este sentido, ¿no? La Constitución en el artículo 29, como yo les mencionaba hace unos minutos, nos habla del derecho que tienen todos los trabajadores a participar de las utilidades de las empresas. El proyecto de ley resulta lo siguiente: la industria de construcción civil es una industria, como bien lo ha dicho el congresista, que hubiese gustado que se hubiese quedado para que exponerlo, porque por ahí lo que un poco dubitativo en el tema me han alcanzado, que hicimos otro proyecto de ley y vamos a debatirlo. Aquí la cuestión es muy clara. Aquí el proyecto de ley que nosotros hemos propuesto y que nosotros vamos a defender a capa y espada es un proyecto de ley que es acorde a nuestros derechos. No hay ningún otro proyecto de ley que lo pueda sustituir o acá no hay ningún tema debatible. Lamentablemente hay intereses ocultos, intereses detrás de la mesa, debajo de la mesa, negociaciones debajo de la mesa, que hacen de alguna manera tambalear y decir, no, cuidado, ustedes creen que ese proyecto de ley es peligroso, no nos conviene. Claro, a las empresas no les convendrá, pero a nosotros sí nos conviene, y nos conviene porque defiende nuestros derechos, como debe ser, no hay ninguna otra situación. Pues bien, les comentaba, la clasificación internacional industrial de las Naciones Unidas es una especie de rango, establece lo siguiente, ¿no? Un grupo, ¿no?, de actividades que deben ser comprendidas dentro del ámbito industrial. Y dentro de esas actividades se mencionan pues las actividades industriales pesqueras, de telecomunicaciones, ¿no? Se mencionan también las actividades mineras, agrícolas, etcétera, etcétera. Pero también se habla del rubro de construcción de edificios. Y si nosotros nos ponemos a pensar, justamente construcción de edificios vendría a ser nada más y nada menos para nuestro país que el rubro de construcción civil. Ahora, sale un decreto legislativo, tenemos un decreto legislativo, el 892, que establece y dice lo siguiente: esta norma se crea para que los trabajadores, ¿no?, de aquellas actividades generadoras de tercera categoría puedan participar en las utilidades. Y en uno de sus artículos dice: la participación de utilidades dentro del sector industrial debería ser la siguiente: el 10%, como lo dice bien claro, las empresas pesqueras, 10% también las empresas de telecomunicaciones. Hay más cosas de lo que dice la ONU. 10%
empresas industriales, 8% empresas mineras, 8% empresas de comercio al por mayor y al por menor y restaurantes, y 5% empresas que realizan otras actividades. Entonces, este decreto legislativo 892, como ustedes pueden escuchar, no menciona al sector de construcción civil, es más, no lo considera como una actividad industrial, pese a que la clasificación internacional de las Naciones Unidas establece que dentro de las actividades industriales está el sector de construcción civil. Ellos le llaman el sector de construcción de edificios. Claro, pues es el sector de construcción civil, o sea, somos nosotros. Entonces, lo que este proyecto que se ha presentado busca hacer es corregir una omisión que ha caído o en la que ha incurrido el decreto legislativo 892. Y entonces en nuestro proyecto nosotros decimos que se incluya también a la empresa de la industria de la construcción civil y que se le dé el 10% de utilidades. Muy importante. El congresista Johnny Escala dice, ¿no? Me han alcanzado otro documento donde me han dicho de que un sector o de que no están de acuerdo porque ahí debería entrar la negociación colectiva. Una negociación colectiva que justamente permitiría de que no se apruebe este proyecto de ley y que los trabajadores directamente negocien con el empresario para justamente ver el tema de las utilidades. Y además eso es peligroso porque nos quitaría el 15% de la indemnización de compensación de trabajo. Eso es algo totalmente distinto, algo totalmente falso y algo totalmente erróneo. Yo lo voy a explicar en estos momentos. Primero, que después de 69 años, como bien aquí lo hablaba con el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, se está presentando un proyecto de ley que le va a otorgar a los trabajadores de construcción civil las utilidades que le corresponden, pero las verdaderas utilidades. Porque si ustedes comienzan a analizar ese 15% que por ahí están reclamando, de ese 15%, fíjense, de esa indemnización por compensación de trabajo, ese 15% no lo sacan de las utilidades de la empresa, lo sacan del salario básico de cada trabajador. El 12% ya lo sacan por un tema de CTS y el otro 3% de las utilidades, dicen. Pero ese 15% que conforman el 12% de la CTS y el 3% de utilidades, entre comillas, lo sacan de tu propio sueldo. Oiga, ¿dónde se ha visto que las utilidades se sacan de tu propio sueldo? Las utilidades se sacan de la empresa. Y eso es lo que estamos buscando. Aquí no hay nada de debate. Aquí no se necesita ninguna o negociación colectiva o el proyecto de ley del 10%. Aquí, claro, aquí necesitamos el 10%. Muy bien. Muchas gracias. Hemos escuchado pero previamente queremos decir fuertes palmas al congresista Ferreira que nos acompaña en este recinto. A quien también hemos hecho llegar la invitación. Bien, continuamos con esto, dándole uso a la palabra para que nos pueda exponer mientras el secretario general de la Federación Nacional de los Trabajadores de Construcción Civil, el señor Augusto Ramos, también tiene 8 minutos para su intervención. Bien, bueno, se ha hecho presente también, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel Neira, que enaltece y alumbra nuestro evento, porque necesitamos conversar, dialogar. En primer lugar, quiero manifestar aquí en el Congreso de la República de que los trabajadores de la industria de la construcción civil del año 2005 a la fecha ya no existe una sola federación. Existe la Federación Nacional de Construcción Civil, que es la FENATRAC, en la cual tengo el honor de dirigir como secretario general,
sindicatos que hemos trabajado a punche, ¿no? Desde Tumbes hasta Tacna, 76 gremios, representamos a 136.000 trabajadores. No a todos, porque somos 400.000 obreros a nivel nacional. Está la Federación de Construcción Civil del Perú, la CGTP, que es la federación más antigua. Está la CTP y por ahí otra federación. Así está el gremio de construcción civil. Hay 4 federaciones reconocidas, registradas por el Ministerio de Trabajo. En el caso nuestro, siempre hemos expresado en todas nuestras marchas, en las marchas que salimos todos los años, marcha por la paz, contra la violencia y por el respeto a los derechos laborales. Y no salimos 100, 200 personas, acá están los compañeros, la prensa que nos ha acompañado siempre. Salimos 15.000, 20.000 trabajadores marchando por las calles de Lima, en forma ordenada, disciplinada, demostrando de que somos trabajadores y también hay compañeras trabajadoras de construcción civil organizadas. Eso, en primer lugar, para reivindicar a los trabajadores de construcción civil y alejarnos un poco de ese tema mediático, que a veces la prensa saca más del tema mediático que lo que es realmente el sector de construcción civil. Nosotros hemos planteado, el año pasado le planteamos justamente a la congresista Johnny Lescano para trabajar un proyecto de ley en el tema de las utilidades. ¿Por qué? Lo ha expresado el doctor López. 69 años han pasado donde, como consecuencia de la lucha de los trabajadores de construcción civil, se emitieron 2 resoluciones, la segunda en el 64, ¿no? Nosotros decimos, si las organizaciones gremiales, en este caso la Federación afiliada a la CGTP, durante 69 años, nunca han pedido este tema de las utilidades, modificar eso, hacerlo real, hacerlo correcto, hacerlo justo. Nosotros presentamos el pedido, lo hace suyo el congresista Johnny Lescano, lo presenta al Congreso el año pasado en la comisión, firman 6 congresistas, como él lo ha mostrado, y como nosotros somos democráticos y queremos así cara a cara conversar, dialogar y debatir, no se han presentado, le han mandado una carta. Dicen que eso se debe discutir en negociación colectiva. Claro, bueno, no es que sacan salario de 3 soles, 2 soles, 1,50, 80 céntimos con café. Nosotros hemos cuestionado y criticado esto públicamente, ¿no? Que está mal, porque van a vulnerar el derecho de negociación colectiva. Mentira. 69 años no lo han hecho. Nosotros presentamos un proyecto que sí lo podemos lograr en el Congreso y se opone. ¿Acaso, si es que se logra, y tengo fe yo de que se va a lograr cambiar el artículo del decreto legislativo, ¿no? Se cambia y se logra el 10%, no va a ser para los afiliados de la FENATRAC, va a ser para todos los trabajadores de la industria de la construcción civil en general. Y no en contra del empresario, porque si es que los trabajadores no producen, no colaboran con la producción o la productividad, él no va a obtener ni el 1% de utilidad. Entonces el trabajador, si sabe que va a obtener 10%, si le pone más punche, va a obtener de repente el empresario 15% de utilidad. Y yo ya no voy a ganar 10.000, voy a sacar 12.000 o 13.000 soles más. Entonces eso el trabajador lo va a motivar a la bien. Entonces es bueno para el obrero y es bueno para el empresario. Si es que el empresario sabe realmente considerar su trabajo. Entonces en este sentido, compañeros, compañeras, los congresistas, ¿no? ¿Consideramos nosotros es correcto el pedido? Sí, es justo, claro. Nos corresponde por la vía del Congreso, por supuesto, que nos corresponde porque el Congreso sí puede modificar el artículo de un decreto legislativo, sí lo puede hacer. Hasta puede cambiar, una ley cambia otra ley. Eso es, compañero. Entonces yo termino manifestando desde que el 20 vamos a hacer la Asamblea Nacional y vamos a fijar democráticamente la fecha de la gran marcha, que vamos a exigir la participación de utilidades para la construcción civil, y esto va a tocarse después la derogatoria de los decretos supremos 05, 06, 2013 y 005, 2014, que violan derechos fundamentales. Muchas gracias. Somos fuertes con nuestra magia negra. No tienen vaso.
en las atribuciones que tenemos los congresistas. Bueno, antemano saludo a la honorable mesa, dirigentes y a los públicos del colectivo de interés de este evento. Más allá de ser congresista, yo sigo manteniendo el espíritu como dirigente también, como microempresario. Es cierto, los congresistas tienen tres funciones fundamentales, constitucionales: el de legislar, el de representar y el de fiscalizar. Es cierto, constitucionalmente en la sociedad civil, un ciudadano con DNI tiene derecho de presentar iniciativa legislativa, tiene derecho de exigir a su congresista que lo represente y tiene derecho de exigir la fiscalización cuando siente que hay abuso de autoridad, cuando hay abuso de sus derechos. Nosotros los congresistas somos representantes de un poder que es el pueblo, que a través del voto eligen a sus autoridades, y por tanto jamás he permitido, como tal indicó el Mario, que nos digan: por favor, congresista. Quisiera que al congresista no se le pide favor, se le exige. Porque el congresista, como todo funcionario público, tenemos todos los beneficios de sueldo, ambiente, aire acondicionado, asesores para servir. Eso es el congresista. Y yo jamás he permitido, cuando era dirigente, me molestaba cuando venía un congresista o un ministro: oye, aquí no empieza, apúrese que tengo mi agenda ocupada. Esta es la agenda del congresista, de estar presente en estos eventos. Esta es su agenda, esta es su principal actividad, de escuchar y activar en el campo ya del debate. Es cierto que dice mi colega, va a haber un debate, para eso el Congreso, vamos a debatir este tema, pero vamos a decir, a sincronizar cada palabra, cada frase. Pero acá se parte de una premisa, el derecho que tienen los trabajadores consagrados con acuerdos internacionales. Acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio, acuerdos internacionales como los acuerdos con la OIT, con el Organismo Mundial de la Salud. Esos tratados internacionales tienen el mismo nivel después de la Constitución en jerarquía, son los tratados internacionales, y después vienen las leyes. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta ese tema. Inclusive, nosotros tenemos que allegarnos esos principios en jerarquía de ordenamiento jurídico. Acá hay una parte importante del decreto legislativo 892, que es la mamá del problema, ¿sí?, de la interpretación. Y después, sobre eso, se tiene que construir el razonamiento y el debate. Por ejemplo, dice: modificar el primer párrafo del artículo 2 del decreto legislativo 892, que dice que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría. Punto. Ese es el universo. Y ahí todos, la pregunta es: ¿quiénes son esas empresas que generan renta de tercera categoría? Y está establecido. Acá lo único que hay que es ordenar las ideas y aprobar este tema, y en el debate debe en ese sentido. ¿Quiénes son los que pertenecen a eso? Y bien sencillo. Yo ahora puedo sospechar por qué a algunos no les conviene eso. Porque hay que cambiar el derecho para todos los trabajadores de la actividad de tercera categoría, de renta, los que pagan impuesto de la renta. Ahí tenemos, son los negocios, industrias, comercios, hoteles, restaurantes, todos ellos generan renta. Entonces, si ustedes sienten que es construcción, han sido discriminados por la participación del 10%, pues esta ley tiene que ir más allá de ustedes. A todo el universo de renta de tercera categoría merece la participación del 10% de las utilidades. ¿Quiénes son estos negocios del régimen general? La mayoría
mayoría, casi el 2% de grandes empresas, pero también vienen los de red, los de impuestos de renta de tercera categoría, el régimen especial de renta. Claro, porque dicen, y otras actividades, déjalo ahí, déjalo en la sombra. No, acá está bien claro. Acá la ley mismo, el decreto supremo 892 dice: la participación de los trabajadores de las utilidades de la empresa que desarrolla el generador de renta de tercera categoría. Doctor, eso tiene que ser el eje de la lucha, del debate. Y es cierto, como dice Mario Toledo, las leyes no se aprueban simplemente porque se haya firmado. La ley se va a aprobar por mayoría. Se tiene que aprobar el dictamen, primero se tiene que aprobar el dictamen en la comisión, y ahí hay que ser lobby. Hay que ser lobby, lo que llaman cabildeo. El sector que necesita son los trabajadores de la construcción y todo lo que son de tercera categoría, de renta de tercera categoría. Eso lo dicen y se tiene que homologar, como usted lo dice, se tiene que homologar, no puede haber discriminación. No puede ser que de pesca sí, a construcción no, porque lo puede escuchar ni siquiera está considerado en otro. Es un gran sector, es una gran industria. Es tan igual como mucho más que creo que el de pesca. Y va a haber más construcción. Entonces, no se está haciendo otra cosa. Y quiero, para terminar, tienen que ustedes conversar con cada congresista de la comisión, explicarle y decirles, esta es nuestra posición, este es nuestro derecho en esta iniciativa legislativa. Y después que se apruebe en la comisión, también hay que seguir haciendo lobby, cabildeo. Y la palabra lobby no es malo, porque la palabra lobby significa gestión de interés, pero transparente. Todo el mundo sabe qué es lo que están luchando ustedes, qué es lo que están pidiendo. Cuando se hace debajo de la mesa, eso es ilegal, ese es tráfico de influencia. Pero el lobby es gestión de interés. Y tienen que hablar después, tienen que ir a hablar después ¿cómo se llama? Con los voceros para que lo agenden, porque después ni lo agenden en el pleno. Tienen que hablar ahí con los voceros, señor, exijan que se debate en el pleno. Y en el pleno usted tiene que ahí conversar con cada vocero, con cada ustedes, para que los votos se comiencen a hacer estos foros aquí, en otros sitios, en universidades, en colegios de ingenieros, para que vayan socializando sus pretensiones. Eso es el trabajo de cabildeo. No dejar, digamos, ya se entregó, ya se presentó, y esperemos que algún día lo programen en la comisión. ¿Por qué? Está muy bien, porque en el Congreso se va a tomar la decisión con lo que es justo, Y ahora, que estamos en año preescolar, créanme, mi colega se va a poner las piernas. Aquí van a defender, aquí no. Ok, muchas gracias.